A menos de 48 horas después del lanzamiento de las nuevas MacBook Pro y del iMac y de todo el evento que tuvo Apple en esta ocasión, hoy tenemos un nuevo capítulo de Almojábana Tech. Me acompaña Alejo el Griego, la persona de los números, el experto, el que les va a botar unos datos que ustedes van a decir, uy papi, perfecto, impresionante. Y acá con Martín, obviamente referente de la tecnología en Colombia y que siempre creo que lanzamos impresiones como de entrada en caliente, pero siempre nos tomamos un tiempito para analizar las cosas porque uno siempre se mete a la página de Apple, compara los computadores, se da cuenta de vainitas que tienen unos que no tienen otros, entonces nos gusta hacer un capítulo después de que hayan pasado unas horas para ayudarles a ustedes a estar informados y elegir bien. También tenemos muy buenas noticias, ya por fin logramos encontrar un nombre para este podcast, se va a llamar Almojábana y Tech. Lo más interesante de todo es que recuerden que Alejandro y yo tenemos una propuesta muy interesante dentro de nuestro proyecto y es poder llevar la tecnología también a ustedes, nuestros suscriptores. Así que no olviden suscribirse porque les vamos a tener noticias. Y cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, vamos a elegir aleatoriamente a uno de ustedes y les vamos a dar uno de los muchos productos que estemos testeando por acá. Así que suscríbase, denle like y demás. Muy bien, Alejo, para no darle más retomas, hoy tenemos 3 temas importantes. Hablar dedicadamente al evento de Apple, pero vamos a comenzar con impresiones. Después vamos con segundo tema que es a Buyer's Guide. Buyer's Guide es básicamente qué computador debo yo ir a buscar a Apple si quiero comprar uno, en qué condición debería pasarme al M3 Pro o si debería igual quedarme con el M1 y también pues qué diferencias hay entre eso. Y por último cerramos con qué es ese base model MacBook Pro que lanzaron, porque tiene una cantidad de información que la verdad todavía tengo mis dudas. Eso. Yo creo que lo primero, y creo que le llamó la atención a todo el mundo, es la forma en la que se dio el evento, ¿cierto? Entonces, el evento más corto en la historia de Apple que lanzan fue un evento como de 30 minutos, eso es lo primero. Sí. Lo segundo, primera vez que hacen un evento en la noche. Y lo tercero, primera vez que graban todo un evento de Apple con un iPhone, ¿cierto? De hecho, después del evento sacaron un video de cómo fue como el behind the scenes, de cómo lo grabaron y pues la verdad una vaina que uno queda como, obviamente con equipos pues, de drones y demás, pero que uno haya visto ese nivel de calidad grabado en un iPhone 15, pues le vuela a uno la cabeza. El hecho de que haya sido un evento de noche y que haya sido un evento corto, creo que algunos, digamos, los dejó como un poquito, ok, fue un evento corto. Obviamente el tema de noche iba dirigido claramente a lo que vamos a hablar ahorita y es cómo Apple es muy inteligente en sacar productos desde el punto de vista de marketing con colores nuevos para obviamente hacer que la gente diga, quiero ese color específico. En este caso, pues sacan una máquina en color, digamos, como Space Black, que es una, pues para mí, yo creo que ya he hablado con muchas personas y dicen, no lo necesito, pero creo que lo quiero por el color específicamente. Total. Y obviamente pues todo el diseño del video estaba, uno veía y todo era como negro, los colores, los tonos y demás. Entonces, digamos, en términos de impresiones generales, pues es un evento corto, un evento que en verdad creo que la gente en algún momento especuló sobre, oiga, de pronto vamos a ver más cosas, de pronto va a salir el iMac, el iMac Pro, no lo nombraron, el iPad mini, no lo nombraron, se enfocó netamente en MacBook Pros y en el iMac, un refresher del iMac de 24 pulgadas. Ahora, ¿qué es lo que yo siento, digamos, de impresión general? Y acá, como siempre, usted y yo nos encanta poner a la gente en contexto. Es hablar un poquito sobre como los avances tecnológicos y la expectativa que uno tiene cuando entra a estos eventos, ¿no? Entonces, para la gente que no sabe, Apple hace unos años hizo un cambio a comenzar a hacer sus chips internamente, ¿cierto? Antes los hacía con Intel, una compañía que todos conocen, y luego dice, ¿sabe qué? Yo no quiero necesitar un tercero para hacer mis chips, los voy a hacer yo solo. Y comienza a hacer lo que se llama el Apple Silicon. Para los que no saben, esto es chévere. Silicon es un material químico y es el material que se usa para hacer pues, los compuestos de los chips, es un semiconductor. Esto es interesante porque ahorita lo que va a ocurrir y lo que está pasando cuando los chips comienzan a volverse más pequeños, de 5 nanómetros, 3 nanómetros, la pregunta es, ¿va a llegar a un punto en el que se van a volver tan chiquitos y en ese material y es, ¿qué vamos a hacer? Va a tocar comenzar a buscar otros materiales en la Tierra para poder hacer chips de otra manera. Y a lo que voy con esto es que como Apple pasó y arrancó a hacer su primer chip, que fue el M1, lo que vimos fue un salto tecnológico de los
chips Intel al M1, que fue una vaina así, ¡boom! Y ahí fue cuando Apple dijo, me diferencié de todo el mercado. Vimos un spike gigante en el performance de los chips que había. Y lo que hemos visto desde ese M1 ha sido, digamos, incrementos relativamente pequeños, o sea, del M1 al M2 y ahorita al M3, como lo vamos a discutir, que lo que muestran es como una pequeña meseta, ¿cierto? Que van así como los chips, pero no esa, digamos, esa pendiente tan alta de cómo han incrementado. Y eso pasa en general con todas las tecnologías que a veces salen y que tienen una pendiente muy alta. Lo vemos hoy en día con los carros eléctricos, que salen los carros eléctricos y de la generación 1 a la generación 2 de los carros eléctricos lo que vemos es una mejora increíble en la distancia en que los carros pueden recorrer pues, los kilómetros. Lo mismo evidentemente con tecnologías como cuando pues, salió la realidad virtual, que entre la generación 1 de realidad virtual y la generación 2 las gráficas incrementaron, pero llega un punto en que esa meseta hace así. Entonces cuando estábamos entrando a este evento de los M3, tocaba entrar con un poco las expectativas de, oiga, el incremento en realidad qué tan grande va a ser en términos del performance de los computadores. Y creo que usted y yo, conociendo muy bien la industria, sabíamos que no iba a ser una cosa que iba a volar la cabeza, ¿cierto? Iba a ser una cosa que esperábamos. Y se vio. Se vio porque estábamos hablando de un incremento en performance de 15, 20%, digamos, frente a otro tipo digamos, a los chips anteriores. Y esto, digamos, llevó un poco a que Apple inclusive en el evento comparara y las gráficas de comparación que hiciera, las hiciera más que todo con el chip M1 que con el chip M2. ¿Por qué? Pues para mostrar un poco más la diferencia que había justamente en performance para que la gente creyera que era de alguna manera, digamos, como, oiga, en realidad se aumentó mucho. ¿Qué es lo que lleva un poco a esta discusión de pensar? Es qué tanto uno y qué tanto usuarios como ustedes que nos ven y que están acá diciendo, bueno, qué chimba la tecnología, pero pues necesito cambiar, necesito comprar, tengo uno o no, es, oiga, qué tanto esos incrementos yo realmente los necesito, ¿sí? Que es la discusión que vamos a tener un poco ahorita con el Buyer's Guide y es, ¿qué computador me sirve a mí? Y normalmente lo que hemos llegado a la conclusión con Martín es que el 80% de la gente y de ustedes está muy bien para las operaciones que hacen en el día a día con un computador, por ejemplo, un M1, ¿sí? Claro. Ahorita vamos a discutir, si usted no tiene un computador Apple y es hora de entrar, pues vamos a discutir si chévere que usted entre ahorita con un M3, digamos, de base o no, o si usted, por ejemplo, tiene un M2 en este momento, si vale la pena saltarse un M3, digamos, de entrada le voy diciendo que no considero. Pero entonces, en términos generales, para mí el evento es algo que esperábamos. Lanzan los 3 chips nuevos, el M3, el M3 Pro, el M3 Max, que era lo que se esperaba. Lo que me pareció interesante, solo para concluir esta entrada, este primer comienzo, es que el ciclo de lanzamiento de los chips fue mucho más corto que los anteriores, porque inclusive los M2 Pro y M2 Max los lanzaron a comienzos de este año. Entonces es un ciclo muy corto, normalmente los ciclos eran más largos. Eso muestra que Apple de alguna manera dijo, ¿sabe qué? Los M2 dejémoslos atrás, de pronto no nos funcionaron tanto, las ventas no fueron tan buenas, saltemos de una vez al M3, pero en general un evento que esperamos. Y una cosa que me sorprendió solo para terminar, del iMac de 24, Apple está haciendo toda una transición a USB-C en todos sus equipos, lo vimos en el iPhone y demás. Me sorprendió al final que el iMac siguiera manteniendo USB-C, el Lightning en vez de cambiar a USB-C. Pero en general un evento bueno, interesante como esperábamos, pero nada que me pareciera impresionante, pero sí muchas cosas para analizar que lo vamos a conversar ahorita en el segundo y tercer punto. Usted cuénteme qué pensó en general del evento. Vea, yo creo que, a ver, hay que entender varias cosas, ¿listo? Nosotros lo habíamos hablado anteriormente con el lanzamiento que hicieron del iPhone y de las Vision Pro, ¿listo? Apple sigue siendo la única empresa a nivel mundial que es capaz de hacer un lanzamiento de un producto y tener oyentes que probablemente ni siquiera sean sus potenciales clientes viendo que va a lanzar la marca. De acuerdo. Que hagan eso viene, y es algo que entendí al leerme la biografía de Steve Jobs, y es Steve Jobs siempre desde que lanzó cualquiera de sus productos hacía un pitch y hablaba de esos productos, y eso fue lo que generó el amor que hoy en día tanta gente tiene y relaciona a Apple con Steve Jobs. Sí.
Porque evidentemente el tipo cuando lanzaba algún producto, lanzara el iPod, lanzara el iPhone, lanzara la Apple One, salía y daba un discurso de una narrativa y de, o sea, y en otras palabras, para mí Steve Jobs hoy sería el influencer de tecnología más grande del mundo, ¿me entiende? Porque el tipo sabía muy bien cómo mostrar sus productos, sabía hablar y eso pues genera fanatismo. Y esos fanatismos son lo que de cierta manera llevaron a que mucha gente se enamorara de una marca más allá del producto, ¿sí? Hay gente que, sí, hay gente que compra el producto porque es Apple y eso no se va a discutir. Hay gente que probablemente tengan productos que sean iguales que la competencia y van a preferir Apple, pero eso es una construcción de marca que no tiene ninguna otra marca de tecnología a nivel mundial. Entonces, dicho eso, creo que me parece interesante ver cómo de cierta manera Apple igualmente está relacionando a Tim Cook con esa forma de cójanle cariño a Tim Cook y empiecen a presentar de cierta manera a Tim Cook como la persona que la gente le va a coger cariño. Y al hacer eso, de cierta manera veo yo que en los eventos cada vez lo están relacionando más y cada vez, pues, digamos que lo vemos más integrado. Eso dicho, para poder poner mi punto de interés y es, Apple cada vez está entendiendo dos cosas que para mí lo veo reflejado en sus últimos lanzamientos. Primero, diseño y estética son su primer foco. 100%. Que se vea completamente lindo, que tenga un color llamativo, que la gente probablemente no lo necesite, pero diga, lo quiero. Apple Watch Ultra, las Vision Pro son estéticas, el iMac de colores es best selling porque se ve hermoso, una MacBook negra, en fin, infinidades de productos que están enfocados de esa manera. Y sí, esto claramente trae a los haters, que como bien está distribuido, si hay fanatismo, pues tiene que haber haters, eso está establecido por la forma en cómo funcionamos. Pues la gente se molesta porque dice, esa marca que debería estar innovando y sacando productos que revolucionen la industria, no están logrando, digamos, que ese detalle. Entonces, siento yo que este lanzamiento, para mis impresiones, va muy enfocado a entender que cada vez Apple se está enfocando a un nicho y a una necesidad de la estética que bien, como lo dije en un video en anterioridad, sí creo que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque al final de cuentas, en todas las marcas de lujo y en todas las marcas de valor, usted está comprando diseño y diferenciales que probablemente su ropa o su carro o sus muebles no sean de mejor calidad o tengan, pero le están ofreciendo un diferencial. Esos son mis primeros hot takes frente a lo que pienso acerca del evento. Ahora, proporcionalmente de los productos, mis principales impresiones dentro de esto es la MacBook Pro negra es un espectáculo. 100%. Todo el mundo que tuvo iJustine, también estuvo Vicente Abarca en Nueva York, Brian Tong, todos dijeron, le pegaron al negro. Sí, no se manchan, no se le ponen las huellas, no se ensucia, es lo que todo el mundo había estado pidiendo. Tienen un Space Black, que es un selling point para cualquier persona. Ahora, segundo tema de impresión que me llama la atención, y es, Apple sigue mencionando cada vez más en sus juegos el Ray Tracing y el gaming. Si Apple, y lo he dicho con anterioridad, logra que sus MacBook Pros tengan la capacidad de jugar juegos AAA lanzada por desarrolladores, igual que como lo salen en las gaming consoles y los gaming desktops, va a pisar muy fuerte en la industria. ¿Y por qué digo que va a pesar muy fuerte? Porque una de las desventajas que yo veo personalmente frente a los gaming desktops es que uno, son muy pesados, dos, tienen que tener un brick de cargador para poder funcionar y tercero, pues la gente no es que esté cargando eso, prefiere tener una torre. Tercero y por último, que es la parte que a mí más interesante me parece ahí también. Les voy a botar un dato a la audiencia ya que usted votó el tema de gaming. En los últimos 6 lanzamientos, o sea 6 eventos de Apple, se ha mostrado en al menos un video de Apple alguien jugando con un control de videojuegos al lado de una consola de Apple. Solo para botarles el dato ahí a la gente, para que entiendan cómo Apple le ha metido el tema de gaming y porque me eché una mirada histórica, así me fui a los videos y comencé a mirar. El video de los lanzamientos del iPhone 15
una persona con un control, y normalmente sacan el control de Play, es normalmente lo que muestran, pero tiene una persona con un control de Chile. Play. En este que sacaron, el de Vision Pro, y una persona con un control de Play. Luego cuando anunciaron en Apple TV, también una persona con un control. Los últimos 6 han tenido siempre una persona con un control. Entonces eso muestra... Y que evidentemente es una de las discusiones que si usted presenta una Apple a cualquier persona, el primer comentario que usted se va a encontrar es: corre LOL, corre cualquier juego. Y claro, evidentemente es porque ahí está el diferencial de... Sí, se tiene completamente claro que en los procesadores AMD e Intel están pensados para gaming y hay juegos AAA en donde uno puede jugar. En este momento, a hoy, en un Apple, no es una computadora y no es una marca para uno estar pensando en gaming. No lo es, punto. Pero si lo llega a hacer en el futuro, está atacando a un punto que, pues personalmente. Y tercero y último, y es primera vez que por fin vemos que Apple es capaz de lanzar M3, M3 Pro y M3 Max de un solo lanzamiento, porque recordemos que bien, como usted dijo, cuando lanzaron ellos su Silicon, lanzaron primero el M1. 6 meses después lanzaron. Y esto es algo que la gente no entiende y es cómo funcionan las empresas. Y eso es, creo que, algo que nosotros como creadores de tecnología, como vendedores también de tecnología, como personas que estamos en la industria, entendemos que toda empresa a nivel mundial funciona por trimestres. Y los trimestres para ellos es básicamente justificarle a sus inversionistas, a sus owners incluso, y a todas las personas que están detrás de: yo por qué tengo que seguir creyendo en que su marca va a ser número 1, número 2, número 3, ¿qué producto va a lanzar usted para? El ejemplo más sencillo es GTA y Rockstar Games diciendo que para el 2024, en el tercer trimestre, sus ventas van a incrementar en más de 8000%. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que para el 2024 veamos la posibilidad de ver Grand Theft Auto 6. Entonces, este lanzamiento y muchas cosas que hacen las marcas de tecnología lo hacen para cumplir cuotas de trimestre. Y cuando les digo esto van a decir: oh, qué interesante, ¿cómo funciona eso? Pues bien, ustedes van a ver que cada trimestre, sea la marca que sea de tecnología, o de carros, o de ropa, o de lo que tenga que ver con merchandising, lanza trimestralmente un producto. Y ese producto es el que le va a dar el selling point del quarter para que se puedan mover las ventas. Anteriormente, para las personas que no tenían conocimiento, de enero a marzo generalmente salían las MacBook Air. De marzo a mayo salían generalmente los iPads y de junio a septiembre salían los iPhones, que es el polling point. El último semestre del año salían las MacBook Pro, que eso era como venía corriendo hasta el 2023, en donde Apple, por un tema de poder lanzar los procesadores M2 Max y M2 Pro, terminaron lanzando en febrero, que fue un tema atípico. Pero eso lo manejan para que el próximo año deberíamos, por lógica, volver a estabilizar esa capacidad de lanzamientos. Y eso significa que este M3 Pro y M3 Max lo vamos a ver hasta el próximo año, el mismo mes, que viene siendo octubre o noviembre. Eso es para darle un año de vida a esos computadores y que la persona que compre ese producto pues no se moleste cómo está pasando. Pero ahora sí, Buyer's Guide. Hablemos y expliquémosle a la gente un poquito ese tema para que, pues, porque voy a decir la verdad, probablemente si yo me compré una MacBook Pro M2 Max hace un mes, estaría molesto. Que esa es la parte por la cual nos deben seguir y estar pendientes de nuestras redes sociales, porque nosotros también les indicamos: oiga, espérese, no vaya a comprar, es posible que venga una nueva computadora. Oiga, espérese, no vaya a comprar un iPad, viene tal. Oiga, y ese oiga les va a servir a ustedes para... Tal cual. Entonces, bueno, para resumir, entonces sacaron 3 chips: el M3 básico, el M3 Pro y el M3 Max. Y lo que hicieron, que eso es muy importante para que todos lo tengan presente, es que antes había un computadorcito que era el raro de la familia, Martín, que era un MacBook Pro de 13 pulgadas, que la gente lo confundía muchísimo porque digamos, para que nos entendamos en el ecosistema de Apple, están los MacBook Air, están los MacBook Pro, y los MacBook Pro están de 14 pulgadas y de 16 pulgadas, pero estaba ese MacBook Pro de 13 pulgadas que competía directamente con los MacBook Air, y la gente, cuando llegaba como al precio y se acercaba al precio de ese MacBook Pro de 13, decía: oiga, me compro el MacBook Pro de 13 o el Air, y como que no era igual, y era como que las especificaciones no eran las mismas, y era raro. ¿Qué hizo Apple este año? Dijo: ¿sabe qué?
voy a sacar ese computador de toda la línea, aunque la línea de Apple, yo tengo que decirlo, eso es un tema, me parece que todavía sigue siendo confusa en algunas cosas, hay que aceptarlo, 100%. pero sacan ese computador, que usualmente ese computador en las versiones anteriores, para que sepan, era el que tenía el chip base, o sea, el M2 lo tenía ese computador MacBook de 13 pulgadas, y los de 14 y 16 pulgadas eran los que tenían los chips M2 Pro y M3 Max. Que me voy a meter ahí a la cucharada y esta parte es la que me generaba a mí, pues cuando me preguntaban directamente, oiga, MacBook Pro, y mucha gente cuando se hablaba de MacBook Pro, se metían a la página y encontraron una MacBook Pro de 13 y una de 14. Y la gente me decía, oiga, ¿cuál es la diferencia entre...? Es abismal, sí, o sea, las Pro son Pro. Exactamente. Pero bueno, continúe. Exacto, entonces ahí obviamente la gente decía, no, pensaba que simplemente era cuestión de tamaño, no, es que pues a mí me parecía pronto más cómodo una pantalla más chiquita que es de 13, pero es la Pro y es como, no, o sea, cuando estamos hablando en realidad de las Pro de Mac, estábamos hablando de las de 14 y 16 pulgadas. Entonces, ¿qué hizo este año? Sacan ese computador de 13, desaparece de la línea y lo que hace Apple es que le mete a los computadores de 14 y 16 pulgadas, los 3 chips. Entonces, ya en este momento la persona que se mete a la página va a poder elegir el computador de 14 pulgadas con el chip M3, M3 Pro y M3 Max, y va a poder escoger el computador de 16 pulgadas con el M3, M3 Pro y M3 Max. No, el de 16 no. El de 16 no, pero el de 14. con M3 Pro y M3 Max. Sí. Pero el de 14 sí, con el M3. Correcto. Ahora, quiero acá hacer una anotación de algo que me pareció Que precio, para que lo tengan claro, inicia en un precio base de $1,599. Listo. Ahora, este tema es muy importante para que todos lo tengan presente. Yo creo que Apple cometió un error grande en las versiones pasadas del M1 y el M2. Y es que, digamos, no distinguió muy bien entre el M2 Pro y el Max y los hizo demasiado poderosos. Y lo que ocurrió, y digamos hoy en día si ustedes se meten a ver el M3 Pro, en algunas cosas es inferior en CPU cores y en GPU cores al M2 Pro, ¿cierto? Porque Apple yo creo que dijo, juepucha, lo puse demasiado poderoso que la gente inclusive no era lo suficientemente diferencial con el Max, que este año lo que dijeron fue, bajémoslo un poquito, o sea, sigue siendo más poderoso que ellos, pero lo voy a bajar un poco para que se distinga más del M2 Max, para que haya un rango más amplio, para que la gente pueda decir, o me voy por el Max que es mucho más poderoso, o cojo el M2 Pro que es en la mitad, o el M3 básico. O sea, mejor dicho, lo que voy con esto es que los puso en escalones, digamos, antes estaba como M1, el Pro y el Max. Ahora quedaron el base, el Pro y el Max, ¿sí? Entonces, algo interesante que yo noté al hacer el análisis justamente es que hay cosas del M3 Pro de este año que inclusive se redujeron en términos de performance frente al M2 Pro. Entonces ahora hablemos ya específicamente de cada uno de los computadores. Bajémosles un poquito porque creo que es, nuevamente, si usted está viendo este video, comienza la parte de Buyers Club y le va a explicar. Entonces, actualmente, si usted va a... Eso es otra cosa que yo no había mencionado en impresiones, Alejo, y que me parece tan importante, y es Apple. Para mí, las dos marcas más importantes en el mundo, así sean las dos más odiadas, es Samsung y Apple. Y son las dos empresas más grandes en tecnología porque en cualquier parte del mundo en donde usted vaya va a encontrar tiendas dedicadas a estos productos. ¿Listo? Que hayan tiendas dedicadas a estos productos, pues también simpatiza al factor de usted tiene que tener una línea más delgada de productos. Y cuando digo una línea más delgada de productos, hace que el efecto de marketing estratégico funcione. Martín, ¿de qué estás hablando? Siempre han dicho que el éxito de muchas hamburgueserías es tener una sola hamburguesa, porque la persona no se para y se detiene a mirar el menú para saber cuál comprar. En muchas otras marcas como Hewlett Packard, Lenovo, Asus y infinidad de marcas que sacan computadores, ellos tienen tantos cereales y tantos modelos que muchas veces para el consumidor llegar a una tienda multimarca y preguntar por estos computadores llega a ser confuso. ¿Por qué? Porque pues anteriormente ellos pueden encontrar, y esa es la discusión infinita que yo siempre voy a tener, cuando antes usted llegaba, recuerden que yo trabajé en una tienda de electrodomésticos y vendía, me llegaba un cliente a comprarme una MacBook
Era muy difícil usted hacerle un pitch de por qué comprar una MacBook con procesador Intel frente a frente a una HP o un Microsoft o lo que fuera con procesador Intel. Porque el precio de la MacBook era $1,800 superior, pero con el mismo procesador. Hoy en día, cuando Apple lanza su procesador Silicon, que es producido por ellos y que es más eficiente que los procesadores Intel y AMD, no solamente pusieron un precio más competitivo, sino a la vez también generaron una facilidad para las personas llegar a preguntar. ¿Y por qué pongo todo esto en caso? Porque voy a deducir que de aquí en adelante cualquier persona que está yendo a una tienda específica de Apple o a un punto multimarca en donde vendan Apple, ya está definido a quiero una MacBook con procesador M1. No está pensando en quiero competir un computador Intel versus una Apple. No, ya está definido a la idea de me quiero comprar eso. Entonces, en este momento, si usted va a una tienda de Apple, le van a ofrecer 6 computadores. ¿Listo? El principal, el más básico de todos, el más vendido de ellos, la MacBook Air. ¿Listo? La MacBook Air, personalmente para mí, de las computadoras más hermosas que tiene la marca, tiene 3 detalles. Primer detalle es una computadora que tiene o de 13.9 pulgadas o de 15 pulgadas que acaba de salir con procesador M2. ¿Listo? Procesador M2 y es ultra liviana. Capacidad de batería de 20 horas, que es una bestialidad, y múltiples colores, que vienen un color azul grisáceo negro, que es el que se le ponen las manchas, tiene un gold, si no estoy mal, sí. Y tiene el Space Black, el Space Gray que tiene Apple. ¿Listo? Esta computadora tiene un precio inicial de $1,099. Pero aquí es donde nosotros decimos que es un poco confuso, porque también en las tiendas de Apple y en cualquier punto retail, usted sigue consiguiendo la MacBook M1. La MacBook Air M1 es la MacBook Air de toda la vida que ha tenido Apple, que es como medio curvita, como medio particular, que es muy delgada donde se abre y pues se engruesa al final, con procesador M1, que tiene un precio base de $999, pero generalmente las venden en $799, en $899, un precio muy competitivo. Yo digo que la razón por la cual siguen teniendo este computador es por el precio de entrada. Pero, entonces, ¿qué computadora dentro de las MacBook Air busco? Para Colombia, para mercados donde la moneda es devaluada, para donde el dólar nos afecta tanto, la MacBook Air sigue siendo y será de M1, perdón, un best selling point. Uno de los más vendidos, 100%. Usted consigue por 3.800.000, 3.400.000 y le compite, o sea, le da en la cara a cualquier procesador. Intel i5, Intel i7, incluso el base model de 8 GB de RAM es ideal para un estudiante, para una persona que 90% de las personas, exacto, que están en la universidad, que los trabajos son, digamos, básicos, que no está haciendo ningún trabajo fuerte de pues, edición, usando Premiere, usando programas, digamos, que requieran como mucho performance. De nuevo, ese computador le tiene y le sobra. ¿Sí? Siempre y cuando, vuelvo e insisto, usted la consigue en un precio de descuento. O sea, $1,000, si usted ya va a pagar $1,000 o 4.500.000 o 4.600.000, venga, espérese, va a revisar entonces la MacBook Air M2. Que entre la MacBook Air M1 y M2 sí hay un salto importante en donde no solamente es el procesador, sino un cambio de diseño, pantalla, más puertos de USB-C. Sí. La pantalla es más grande, sustancialmente más grande, porque no solamente agrandaron la pantalla, sino que le recortaron los bezels. Sí. Y pues nuevamente los colores. Entonces, hay un cambio sustancial que le va a costar a usted $200, $300 dentro de eso. Hay una discusión también importante dentro de este tema y es, por muchos años, y esto tendrá que cambiar y sí estamos de acuerdo con eso, se discute si 8 GB es suficiente. Yo personalmente creo que 8 GB de RAM en 3 años no va a ser suficiente. O sea, baila. Usted ya en 3 años el base model va a tener 16, incluso probablemente 2 años. Eso es cierto, pero eso no significa que hoy usted tenga una computadora de 8 GB y sea inútil. No. ¿Sí? Hay muchos programas que todavía le funcionan con esas 8 GB de RAM perfecto.
Nuevamente, como es un procesador diseñado y digamos que optimizado para todos los programas de Apple, funciona muy bien y le va a permitir. Lo que sí creo que es importante, que deben tener en cuenta y que yo personalmente no recomiendo es no se compren ninguna computadora, y esto va tanto para el mundo de Apple o para el mundo de Intel o AMD, con un disco duro de 256 gigas. Exactamente. A mí para ahí, entonces, bueno, en temas de RAM, digamos, ahí es cuando uno comienza a mirar que el RAM se puede, y digamos, Apple da la opción digamos, cuando está comprando en aumentar de los gigas de RAM de 8 a 16 o más. Pero yo creo que para, de nuevo, digamos, la persona promedio que está buscando comprar un computador, yo me enfocaría mucho más en la capacidad de almacenamiento de los computadores. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Martín en que se fijen mucho más en esa capacidad de los discos sólidos de guardado, los SSDs, que en este momento, digamos, comenzando en 256, por hoy en día lo que usamos en nuestro diario vivir de tomar fotos, los archivos, lo que pesan y demás, se queda muy corto y uno debería sí comenzar a buscar modelos que tengan de base, ojalá 512 gigas de almacenamiento base, y si se encuentran eventualmente, porque ya obviamente los computadores, para que sepan, hoy en día Apple inclusive le da la opción a uno para poder tener discos hasta de 4 terabytes de almacenamiento, pero digamos empezar con 512 me parece perfecto y les va a dar una seguridad, digamos, de un par de años de almacenamiento. Y si se quieren dar una garantía de decir, oiga, yo pienso tener este computador 5 años, 6 años, se tiran 1 terabyte de almacenamiento, están más que bien. Y 16 gigas. ¿Sí? Y 16 gigas de RAM, eso les da para tener un computador 6, 7 años frescos. ¿Listo? Dicho esto, elimina por absoluto, no lo pregunte ni lo piense, así sea usada, no se compre una MacBook Pro de 13 pulgadas ni con un M1 ni con M2. ¿Por qué? Ahí va a tener dos temas importantes. Lo primero, esas MacBook Pro de 13 pulgadas tenían la Touch Bar. La Touch Bar, que ya dejó de existir, ya no la van a tener, consumía bastante energía, y la funcionalidad de la Touch Bar, pues al final de cuentas sigue en los control tabs que tiene usted en el teclado. Entonces, en el fondo no hace mucho sentido que usted tenga una Touch Bar. Hay gente que dice, ay, extraño la Touch Bar, pero es una adicional que efectivamente si lo quitaron es porque la gente no lo usaba. Entonces yo personalmente ni por el carajo le recomiendo a usted comprarse una MacBook Pro de 13 pulgadas. Solamente revise la MacBook Air M2 o la M1 si usted ya está. Pregunta para resolver muchas dudas de una vez, y esa es una de las partes importantes. ¿Saldrá una MacBook Air M3? Bueno, esa es una pregunta interesante y la respuesta va a ser eventualmente sí. Total. Apple va a sacar probablemente, y yo le apunto a que va a salir probablemente en junio o mediados del próximo año, una M3. Y ahí el tema va a ser muy interesante porque va a entrar a competir directamente con la MacBook Pro de 14 pulgadas que tiene en este momento el chip M3, ¿cierto? ¿Y en qué va a competir? Pues va a competir principalmente en precio, que lo que Apple va a tener que hacer y diferenciarlo es en que sea un precio más económico, y deberá ser más económico por lo menos $200, y si no más, porque si no, no va a valer la pena que un consumidor diga yo le meto $200, $300 más y me voy con la Pro, que seguramente va a tener más puertos USB-C de Thunderbolt y va a tener también pues mejor pantalla y va a tener un ventilador adentro para temas obviamente de performance y demás. Entonces eso va a ser lo primero. Obviamente lo segundo va a ser diseño y peso, que sin lugar a dudas pues va a ser el otro selling point que le va a tener que meter al Air. Y seguramente, volviendo al tema de marketing y diseño, colores, que va a ser otro de los temas por las personas lo va a querer vender. Pero esa va a ser la única manera real de diferenciarse y que haga una persona decirle, oiga, este computador sigue siendo un tote por lo menos $300 menos, que tenga igual una misma vida en la batería que tiene el otro, con un color lindo, y esa para mí va a ser la única forma en la que alguien diga, ok, no tengo esos $300 para allá, pero que va a ser una competencia interna entre ellos, va a ser. Que aquí vamos nuevamente, y es, en mi opinión, indudablemente, se los dije en este mismo capítulo, ¿por qué hace eso Apple? ¿Cuál es la razón? No tiene sentido. Bien, es más un tema de selling points. Si Apple en esta ocasión hubiera sacado una MacBook Air M3, nadie compraría una MacBook Pro M3.
sería muy difícil hacer el pitch de, no, venga, váyase por esta, porque al final de cuentas, lo que les digo, tiene el mismo procesador. Y esto va un poquito al entendimiento que también les expliqué en este capítulo, y es, anteriormente, cuando existía las MacBook con Intel, y usted iba a comprar una MacBook Air con Intel i3, i5, i7, y veía una MacBook Pro con Intel i3, i4, i5, i7, la gente preguntaba, pues espere, ¿cuál es la diferencia entre la MacBook Air? Porque la MacBook Air cuesta $1,000 menos que la MacBook Pro, pero tiene el mismo procesador. Y uno les decía, no, es que si usted se empieza a ver los detalles del procesador, el procesador Intel i3 era un Intel i3 Sand Lake. Póngale Pepito Pérez. Pero en cambio el procesador, y eso significa que tienes más cores, más detalles, más esto. Apple hasta el momento no ha lanzado una versión de M3 que diga tiene menos core que el MacBook Pro. Y no creo que lo hagan. Ese es el M3, punto. Ese es el M3 Pro, M3 Max. Entonces, sí, lo veremos, pero el 2024. No me extraña. Igual, esto para que no se quede dudando y diga, ay, pronto si me voy a comprar ya mismo una MacBook Pro, una MacBook Air M2, estoy haciendo una inversión estúpida. No, porque aquí vamos a la parte importante. Lanzan entonces las MacBook Pro con M3, M3 Pro y M3 Max. Dentro de estas computadoras, el selling point o el precio inicial es $1,599. ¿Para cuál? Para la MacBook de 14 pulgadas con un procesador M3. Pero quédense hasta el final del video porque les vamos a decir qué opinamos respecto a esa y en este momento no hablemos de esa computadora. Hagamos de cuenta que no existe. Queda entonces la M3 Pro y M3 Max. La M3 Pro comienza por un precio de $1,999. Sí. Con 8 GB de RAM y 512 GB de disco duro. ¿Listo? Igualmente aquí en el video tienen aquí la imagen. 18 GB de RAM y 512 GB de storage. ¿Qué les veníamos diciendo anteriormente? Ya los computadores que superan el precio de los $2,000 no deberían, y no hay sustento alguno para que tengan 8 GB de RAM. No lo hay, no lo existe, no debería ser. Entonces, cuando usted paga $1,999, usted está montado en una supercomputadora. O sea, es una bestialidad de computadora. ¿Esa computadora para quién es? Para una persona que acaba de terminar sus estudios y se va a enfocar a render, 3D Max, audio, video, simulaciones, incluso creación de videojuegos, coding. O sea, tiene infinites. Arquitectura no, porque arquitectura ya sabemos que hay varios programas que están limitados a Windows, entonces por lo tanto, arquitectura no. Pero es una computadora que va a ser una máquina. Usted la puede upgradear a su gusto y dependiendo de su presupuesto, revisar. Pero entonces aquí viene la parte más interesante y es, en años anteriores, cuando usted tenía una M2 Pro, usted podía upgradear a M2 Pro con más cores y más RAM sin ningún problema. Aquí, inmediatamente, si usted desea upgradear ese procesador, inmediatamente el salto es al M3 Max. Al M3 Max. ¿Por qué? Porque cuando inmediatamente usted salta al M3 Max, lo que está haciendo es, inmediatamente pasa a 36 GB de RAM, más core de CPU y más core de GPU. Entonces, por lo tanto, el computador, el MacBook Pro de 14 o de 16 pulgadas con M3 Pro, lo que les digo es para esa persona que no se puede pegar el leap al siguiente, porque ya el siguiente le va a costar a usted $3,199. Es básicamente un salto de $1,000. Usted lo puede configurar, vuelvo y digo, seguramente habrá la opción de M3 Pro, pero es un salto que ya. Como una persona que actualmente tiene una MacBook Pro Max con M2 Max, considero que estas computadoras son demasiado máquinas y realmente si usted le va a estar sacando el provecho, ahí sí revise la opción de las M3 Max. Vea, para mí, un tema que creo que es importante, sobre todo para la gente que ve esta línea de nuevos computadores y dice, me debo no montar a este bus de los computadores, es lo siguiente. Creo que hay tres cosas que son importantes mencionar. Yo creo que la primera es, si usted viene de tener un computador Intel o está en un computador de otra marca que no sea Apple, usted tiene un Lenovo y siempre ha querido meterse al ecosistema de computadores Mac, creo que este es un buen momento para que usted se pase. Ya sea o a uno de estos M3 que mantienen el mismo precio de lanzamiento de los M2 o los M1 o que busque un buen deal en un M1 o un M2 como lo acabamos de mencionar. O sea, entonces, si usted tiene un Intel o otro computador, es un gran momento. Si usted tiene en este momento, y lo digo de verdad, un M1
o un M2, no creo que para usted este lanzamiento le llame suficientemente la atención para usted comprarse un computador de estos y hacer un upgrade. No creo que usted vaya a notar la diferencia en su flujo de trabajo, genuinamente. No creo que valga la pena usted hacer en este momento una inversión, que venda su computador y que tenga que ponerle más plata en este momento. A excepción de que usted, como nosotros, se enamore de ese Space Black y diga, no lo necesito, pero lo quiero. Pero en realidad, para mí, definitivamente una persona que está en un M2 no debería en este momento decir, me tengo que comprar un M3. Y el M1, vea, es un incremento de un 30% de pronto de performance que usted dice, ok, pero no es nada sustantivo para usted decir que haga un cambio. Una cosa que también creo que es muy importante, que a veces la gente pasa desapercibida, porque cuando uno compra los Macs, uno usualmente, claro, es un portátil, pero cada vez más la gente que trabajamos desde la casa y que el trabajo se nos ha vuelto, pues oiga, ya no tengo que ir a la oficina todos los días y demás, que uno conecta pantallas. Este tema es fundamental y yo creo que la gente va a decir, oiga, gracias por decirme esto. Y es, si usted se compra un MacBook Pro con M3, usted solo le va a poder conectar una pantalla externa. Ojo, M3. M3, una pantalla externa. Entonces tenga eso presente, no más. Si usted quiere tener dos pantallas en su casa y dice, oiga, me le metí los $1,700 a este computador, llego a mi casa y le quiero contar dos pantallas y no puedo, que empute, advertido. Le metió toda esa plata, una pantalla. Si usted se compra el computador MacBook Pro con M3 Pro, le va a poder conectar dos pantallas. Entonces ese sí llega a su dos casa. Dos pantallas full, ¿no? O sea, full. XDR display, XDR, 4K, 8K, lo que quiera. Sí, o lo que usted quiera, le va a poder conectar dos pantallas. Y si usted se compra el MacBook Pro con M3 Max, le va a poder conectar hasta 4 pantallas. ¿Listo? Este tema me parece fundamental porque a veces yo siento que eso la gente va a una tienda normal a comprarlo, no se lo informan muchas veces, no se lo dicen. Este es un tip clave para ustedes, tengan eso presente, sobre todo por lo que les digo, usamos pantallas en la casa y eso me parece clave que la gente lo tenga. Entonces, un poco pensando como en ese Buyer's Guide, volvemos usted y yo siempre al tema que discutimos. Para ustedes, y sobre todo acá en Colombia, el flujo de trabajo que la gente tiene, este fue un lanzamiento, una chimba en términos de los que somos apasionados por Apple, que vemos los computadores y demás. Pero yo creo que, de nuevo, el 90-95% de las personas en este momento, a excepción de que usted sea que su trabajo le demande exclusivamente por trabajos de edición grandes y demás, un M3 Pro o un M3 Max, usted no va a necesitar una máquina de esta. Voy aquí a un punto importante que nuevamente en Almojábana y Tech nos gusta también. Es más, déjenos comentarios hasta el momento qué opinan, qué computadora les gustaría que tengamos en review. Alejo se va a comprar la MacBook Pro, vamos a ver si la M3 Pro o la Max, pero déjenos en comentarios qué opiniones tiene, qué computador usted utiliza, todo lo demás. Porque claramente nosotros no somos obtusos y entendemos que al final de cuentas el 0.01% de los colombianos tiene la posibilidad de comprarse estas computadoras. Es una computadora muy costosa, es una computadora... Pero hablamos tanto del mercado latinoamericano, que evidentemente nos ve, y también para un mercado en Estados Unidos, que pues una computadora de $2,000 es el normal, o sea, es casual. Vaya y lo compra o lo financia en todo. Pero es importante hablarlo. Ahora, dos cosas que también a mí me parecen importantes mencionar dentro de este capítulo y es... Hay que tener en cuenta que todas las marcas, como les mencioné anteriormente, lanzan anualmente un producto. Y sí, vivimos en una etapa capitalista en donde evidentemente las marcas, para poder subsistir, para poder tener empleados, para poder tener el nivel de empresas que tienen, para poder pagar impuestos, para que fluya la economía, deben lanzar anualmente todos estos productos. Porque sabemos, y está clarísimo, que si Apple fuera una empresa o cualquier empresa de tecnología, o cualquier empresa en el mundo dijera, no, vamos a ser buenas personas y vamos a lanzar un solo producto que les va a durar 3 años, pues probablemente la empresa no tendría ni el número de empleados que tiene, ni el número de tiendas que tiene, ni la capacidad de lograr el desarrollo que tiene. Entonces, por eso las marcas tienen que hacer esto. Y este mensaje va sobre todo para muchas personas que, ay, ¿por qué lanzan eso si están igual? Ay, ¿por qué? Y es un tema de... Cada año llega un cliente nuevo y un cliente que está en la necesidad de comprar un producto nuevo. Y venderle un producto en la tecnología que salió hace un año es un punto muy difícil de vender y se vuelve muy difícil de, oiga, no, venga,
tal, porque la gente piensa que, ay, entonces, ¿cuándo va a salir el siguiente? Ay, ¿cuándo va a salir el siguiente? Y dicho esto, va al punto y es, evidentemente vimos que en Apple en ningún momento se fueron en contra de esos procesadores M2 que han comprado anteriormente. Porque Apple tiene clarísimo que el M2 sigue siendo igual uno de sus mejores computadores del mercado. Y el que lo compró tiene una supercomputadora. No tiene por qué usted preocuparse. Incluso para las personas que también tienen M1. Oiga, quédese con su M1. Es que cuando nosotros desarrollamos estos procesadores es para que le duren a usted 5, 6, 7 años si usted quiere dejarlo sin cambiar. Pero lo que sí dejó Apple claro es, si usted está en el procesador de la competencia que viene siendo o Intel o AMD, pues evidentemente su computador y sobre todo los computadores Apple-based, porque ellos dijeron Apple-based, o sea, el último computador Intel que nosotros hicimos, a hoy el M3 es 11 veces más rápido que ese computador. No que el Intel i9 13ª generación Underlay que acaba de salir, no. Es basado con el último MacBook Pro con procesador Intel que salió, qué tan rápido es esta nueva máquina. Y eso es lo que le está diciendo a la gente, oiga, si usted tiene una MacBook Pro del 2017, del 2016, no lo piense más, haga el cambio que usted lo va a sentir, usted va a darse cuenta de verdad lo diferente que es. Y esa es la parte que yo quiero poner en la mesa porque hay mucha gente que al final de cuentas se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién necesita esos supercomputadores? Nuevamente, insisto, hay mercado y mucho. Mucho. Ahí yo creo que volvemos perfecto como el tema inicial que hablábamos de que puede haber una pendiente muy alta y la compañía sabe perfectamente que desde esa pendiente que saltó y que comienza otra vez la meseta y que los cambios no van a ser tan incrementales, la compañía no va a decir, no, entonces como los cambios no son tan incrementales, pues yo dejo de sacar productos. No. La empresa obviamente sabe y hace todos sus estudios de mercados y lo que entiende es los ciclos de actualización de la gente se van a volver más largos. Ya la gente no me va a actualizar el computador cada año o cada 2 años. Probablemente me lo va a actualizar cada 4, 5, 6, 7 años posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? La compañía va a seguir lanzando los productos. De pronto, inclusive, los va a lanzar con menor cantidad de stock, pensando también en eso. Va a hacer sus proyecciones, digamos, de ventas pues, inferiores, pero va a pensar justamente en que hay un grupo de gente, como dice Martín, que en ese ciclo anterior, o sea, esa persona que no actualiza su computadora hace 5 o 6 años, que está en un computador Intel o en un computador AMD o que viene de otra marca, le están diciendo, haciéndole ojitos a esa persona para decirle, oiga, este es un buen momento para que usted venga y se monte al ecosistema de Apple. No es un lanzamiento para decirle al man que tiene el M2, oiga, salga del M2 y móntese al M3 nuestro. Aparte de todo, acá hay un tema que muy interesante, ya que Martín dice que yo soy el hombre de los datos. El procesamiento de pasar a chips de 3 nanómetros, imagínense eso, o sea, pasar a chips de 3 nanómetros es una cosa, estamos hablando de temas microscópicos, ¿cierto? Esos procesos son súper complicados. La compañía que le hace estos procesos a Apple se llama TMSC. Taiwan Semiconductors Processing, creo. TSMC, sí. Exacto. Ellos, digamos que cuando hacen estos chips, siempre que los construyen, hay un concepto en inglés que se llama los yield rates. Y los yield rates es qué tanto un chip de estos funciona y qué tantos no, cuando usted le pone calor, cuando usted los pone a funcionar. Y cuando estamos hablando de pasar a ese nivel, digamos, de microscópico, pues muchos de estos chips fallan, ¿cierto? Y entonces los yield rates de que una cosa funcione o no, pues pueden ser muy bajos. Para el iPhone 17 Pro, para los que no sabían, los yield rates de los chips estaban en un punto, eran 50%, o sea, 50% de los chips fallaban y 50% de los chips no. Esto no es que sea malo, esto es natural en el proceso, para que entiendan, esto no es que le pase a Apple, le pasa a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace Apple? Apple también es inteligente en decir, oiga, este proceso es difícil, yo voy a coger a esta empresa que está construyendo esos chips, yo pongo a que hagan estos chips en estos computadores porque sabiendo que los yield rates no son tan altos, pues yo sé que yo estos computadores no voy a vender 50 millones porque es que también sé que mi empresa que está teniendo unos yield rates no tan altos no va a poderme tener 50 millones de chips para yo vender 50 computadores, ¿sí? Entonces son inteligentes también en decir, lanzo un MacBook Pro ahorita que yo sé que voy a vender acorde
a lo que mi empresa que me está construyendo mis semiconductores me puede dar para ese producto y voy andando a la marcha en mi cadena de suministro, ¿cierto? Hasta que después en unos años se van a dar cuenta que va a pasar al de 2 nanómetros, que de pronto tiene, y así sucesivamente. Entonces es una empresa que también en el fondo es estratégica en su aproximación justamente a la venta de productos y por eso decide, por ejemplo, meter este tipo de chips en un producto como el MacBook Pro, que sabe que es un producto que no se vende tanto como el MacBook Air. Cuando ya los yield rates del M3 sean más altos, lanza el MacBook Air en junio, que probablemente se va a vender más que el MacBook Pro. Y esa es la otra parte que a mí se me había olvidado mencionar, y esto aquí digamos que pautado, pero somos también, aquí trabajamos junto a Qualcomm, y Qualcomm acaba de lanzar su Snapdragon Elite X. Es el primer procesador de Qualcomm en un ARM, que es ARM-based model. Y básicamente lo que está proponiendo Qualcomm es, oiga, usted Samsung, Lenovo, Asus o cualquier marca que necesite ahora un procesador suyo, que lo desarrolle usted, que tenga todo, que para que corra su sistema operativo, para que se pueda conectar con su sistema en casa, le tenemos el procesador y aseguran, ojo, asegura Qualcomm que es 30 veces más rápido que un M2 y que incluso le compite a los M2 Pro o Max, que fue una de las, la gente dijo como, uy, puta, ¿cómo así que? Entonces, ¿a qué va este mensaje? Y es, todas las marcas ya se dieron cuenta de, oiga, ¿sabe quién sí se está quedando corto en la carrera? AMD y Intel. Y si AMD e Intel se están quedando cortos, o yo evoluciono y creo mi propio procesador, o la carrera entre los procesadores ARM versus los que ya tienen, se lo van a comer. Y eso es un tema que lo hemos visto. Pasa en los celulares. En los celulares, cada celular, las grandes marcas han podido desarrollar procesadores, sí, Snapdragon 3 o el G-Tensor 3 de Google, pero son dedicados a sus celulares para que puedan funcionar más y consuman menos RAM, sean más optimizados y demás. Entonces el futuro sí va hacia esos procesadores ARM que tanto están desarrollando y que en su momento la gente no se lo quiso valer a Apple, porque la gente, por ser obtusa, es decir, Apple de mierda, no se dieron cuenta que la innovación más grande que había hecho Apple en los últimos años era haber lanzado el procesador M1. Y en eso yo sí siempre me voy a la guerra. Probablemente yo no considere que el iPhone 15 sea innovador, ni la MacBook Pro de M3 sea innovadora. Siento yo que los procesadores M1 que actualmente tienen dieron un salto ni el hijo de puta, y que hoy por eso hoy las tablets, las iPad Pro y la iPad Air son un bestiono, ¿no? Que hoy en día no considero que tengan competencia actual, porque tienen procesadores que van a durar 10 años, 11 años, y que si lo siguen optimizando, durará por más. Pues por eso fue que la meseta, Martín, de los chips, cuando estábamos con los Intel y todo, como dijimos, los chips iban así, luego entramos a una meseta con todos los Intel y y llegó Apple con el M1, y cuando la gente menos lo esperaba, porque todos decíamos, sí, estamos en la meseta donde los avances en los chips están así, llegó el M1 y ¡ping! Chao. Chao. ¡Ping! Se los llevó a todos. Y ahora llegamos otra vez a la segunda meseta, ahí arriba con el M1, M2, M3. Toca ver cuándo de pronto puede haber otro spike. Quién sabe cómo sea esa revolución y cómo se ve más adelante, pero estamos ahí, por eso. Entonces, resumidas cuentas del Buyer's Guide para hacer nuestro cierre. Número 1, si usted es estudiante entry level en una empresa, o su empresa le dio un presupuesto de computadora para que usted pueda viajar con él, hacer desarrollo de software, edición, lo que sea. Para mí, la MacBook Air M1 o M2 son el way to go para países como Colombia, en donde definitivamente no hay mucho presupuesto. Si usted tiene un presupuesto que ronda entre los $1,800 a los $4,000, revísese cualquiera MacBook Pro M2 Pro o Max, o MacBook Pro M3 Pro o Max. E incluso, ojo a este dato, si usted logra encontrar una MacBook Pro 14 pulgadas M1 Pro Max nueva a un precio discount de $1,500, $1,200, $1,300, papi, no lo dude, eso es un descuentazo, tremendo computador, va a quedar feliz. Ahora hay que tener en cuenta, y esto sí es una nota al pie, que pues no podemos dejar pasar, y es, recuerden que el M3, la nuevo procesador, tiene Ray Tracing, lo que significa es que si llegan a lanzar videojuegos pensados para este nuevo procesador,
únicamente van a poder disfrutar de digamos que sombrados, que calidad de luces y efectos visuales, Y demás, exacto. únicamente lo van a ver en los M3. Razón por la cual yo sigo insistiendo, estamos muy cerca. Mi teoría es que se están esperando a que lancen el Vision Pro y con el Vision Pro van a salir 100 juegos que usted va a poder jugar en la MacBook Pro y van a decir, papi, aquí está lo que tanto habíamos jodido por tanto tiempo. Ya hay rumores de que Apple está detrás haciendo deals con varios desarrolladores de videojuegos. Capcom ya vemos pues lanzando Resident Evil y otros juegos y como que está ahí detrás. Sale el otro año. Exacto, ya está detrás ahí. Entonces como que le está metiendo obviamente, y lo hemos venido diciendo usted y yo hace 1000 años y que la gente creo que por fin lo está comenzando a ver. Oigan, la industria gaming es uno de los juggernauts hoy en día del entretenimiento mundial lejos. Total. ¿Sí? Total. Eso. Y ahora sí, para el cierre, ¿qué carajos esa MacBook Pro M3 de 14 pulgadas? Pucha, qué computador más raro. Más raro porque, a ver, yo lo estuve analizando y dije, pucha, tiene unas vainas que uno dice muy buenas y unas vainas que digo como, qué flop esto, la verdad. ¿Por qué? Cosas que me sorprendieron, porque dije, oiga, es el modelo base, y cuando me puse ahí a compararlos con el M3 Pro y el M3 Max, dije, oiga, qué chimba, o sea, bien Apple, porque lo dejo así. La misma pantalla que los otros dos, o sea, tiene el XDR display tote, ¿cierto? Sí. Entonces eso. 600 Mismo nits de sistema de color. parlantes y sonidos, Sí. o sea, unas características, digamos que en términos como de lo que es como el chasis y hardware de infraestructura, que tienen los tres y que no le bajaron el nivel a ese M3. Y uno dice como, oiga, bien, ¿cierto? Obviamente que no tiene, para también que sepan, tiene solamente digamos, menos puertos USB de Thunderbolt comparado con obviamente los otros. 2 versus 3. 2 versus 3. Y tiene solamente un fan, un ventilador adentro, porque en últimas, pues, la potencia que demanda no es tanta como la de los otros dos. Entonces, para enfriarse no necesita, pues, 2 ventiladores, sino necesita un ventilador. Ahora, ¿qué es lo que a mí todavía me sigue como doliendo un poco? Es que uno esté pagando $1,699 por un computador, como le hemos dicho, que todavía tenga 8 GB de RAM. ¿Sí? Que la base siga manteniendo como los 8 GB de RAM. Y ahí es cuando me quedo como un poco como con el tema de, es un tote en muchas vainas, pero me cuesta todavía decir, puta, pagar eso por un computador de 8 GB, si le hubieran metido 16 GB, si le dan la opción de sumar las 16 por $300 más, entonces le vuelve un computador ya que uno ya comienza... Paga el Pro, o sea, entonces ya comienza uno a decir, pero si le meto eso, pues me voy ya por el Pro que tiene más cores de CPU y de GPU. Entonces, eso es, pero vuelvo un poco también al tema de digamos, si es un computador que yo también digo, me sorprende en la medida en que como computador base sigue siendo un computador brutal, ¿sí? O sea, si usted tiene otro computador... Volvemos al tema. Pero, espere, es que ahí es donde lo voy a joder yo. Porque es la parte que a mí me rayó. O sea, fue la parte que yo dije, vale, todo bien, lo sacaron para un selling point. Lo sacaron para que la gente diga, ay, no tengo los $2,000 que quiero para comprarme. Pero entonces, ¿por qué no le sacaron a ese el color Space Black? Si usted se mete hoy a Apple o a una tienda, usted únicamente puede conseguir Space Gray o el Space Light o Gray Light, no sé cómo es, el color de toda la vida de Apple. Sí. No puede comprar el Space Black. O sea, básicamente, listo, vuelvo e insisto, es que yo sí estoy convencido y digo por absolutez. Hay gente con mucha plata, hay gente que no le importa, hay gente que tiene dinero, o hay gente que incluso las aseguradoras en Estados Unidos le dicen, tráigame el que tiene y se lo cambio. O empresas que anualmente tienen que estar, o sea, porque lo viví en Australia. Empresas que anualmente llegaban a la tienda y decían, oiga, necesito ya mismo 25 computadores. Oiga, ¿puedo hace un año? Sí, pero es que por temas de taxes, de impuestos y demás, tengo que renovar cada año y eso me lo pagan los impuestos. Listo, papi, todo bien, téngalo. ¿Por qué no lo sacaron de Space Black? Sí, yo también digo lo mismo porque son decisiones raras, literalmente, porque es como si su selling point, al final de cuentas, hablando de, oigas,
usted le está tratando, si ya convencer a la gente de comprar un producto es puto, por lo que hemos hablado, economía jodida, los performance gains ya no son tan duros, entonces usted le está diciendo, oiga, pero le va a sacar un colorcito, una chimbita para que usted diga, oiga, aparte todo ionizado, para que no se le peguen las huellas, todo, y le manda un producto que puede ser interesante y appealing, y de repente usted se mete a la página y literalmente no puede escoger el color, sino que le botan solamente el Space Gray y usted queda como, uy, flop, como... No, como que... vea, yo lo dije y ya lo hablamos y lo mencionamos. Apple cortó la MacBook de 13 pulgadas porque era el niño raro. Y me puñarán, dirán, ese man dijo eso en el tal video. Esperemos a un año. Yo creo que el niño raro va a quedar la MacBook Pro de 13 pulgadas. Clarísimo. Lo que les digo, nuevamente, cuando salga la MacBook Air M3, Eso es lo que va a salir a un precio de $1,100, $1,200, que tendrá el mismo procesador que la Pro y pues le vale $400 menos. La discusión de venta para cualquier vendedor es, vea, es más liviana, no tiene la pantalla la MacBook Air es más liviana, no tiene la misma pantalla que la MacBook Pro, tiene menos puertos de conexión y no sé qué otra vaina le van a meter ahí pues para convencer oiga, me voy por la MacBook Pro M3 o la MacBook Air. A mí personalmente me parece esos productos que la verdad siento que Apple... No sé, la verdad yo todavía sigo preguntándome ese producto que probablemente me equivoque, probablemente la gente diga como no, es que toda mi vida había querido una MacBook. No sé. No, yo estoy, vea, entonces voy hablando de ese computador y ustedes nos oyen para recomendar. Mi recomendación personal, y creo que usted me va a apoyar en esto, es Apple obviamente lanzó el M3 de una y lo lanzó con esta computadora porque sabía que si digamos la lanzaba con un Air de M3, el M3 Air se iba a comer a este computador y por eso lo va a lanzar probablemente en 6 meses. Entonces mi recomendación es, espérese esos 6 mesecitos que salga en junio y usted se va a dar cuenta probablemente que más barato, más liviano, misma batería y que volviendo al tema de sus necesidades, que es, oiga, usted no necesita esa máquina porque usted piensa, usted qué tanto necesita esos puertos USB 2, conecta, bueno, no sé, pero va a ver que probablemente para usted va a ser, le va a gustar, digamos, para sus necesidades, va a ser mejor comprarse la MacBook Air con M3 en 6 meses por 30. Es que es un tema, o sea, yo ahí sí, pues, para mí es un tema 100% de marketing, de ventas, oiga, va a lanzar el M3, pues marica, mételo al computador porque es que no podemos metérselo a la MacBook Air en este momento al precio que usted quiere. O sea, no puedo, no me da las márgenes, no puedo en este momento meterle un M3 a la MacBook Air. Entonces, necesito que usted lo saque en una MacBook Pro y que esa MacBook Pro sea como el selling point en Estados Unidos. No, y que la MacBook Air M2 es así, la lanzaron ahorita en junio. Por eso, en junio, no podía. Y que eso sí era... No, por eso. Clavarle a la gente. Por eso digo. Por eso digo, es un tema de administración, de marketing, pero yo personalmente, desde mi punto de vista y de conocimiento, no se compre esa computadora de $1,599. No lo haga. No me parece una buena inversión, no me parece un producto que cumpla con las expectativas para llamarse MacBook Pro. Lo siento. De acuerdo. Sí, incluso viniendo desde un fanboy, amo a Apple y me compraría la de $1,999 solo por ser negra. Así me dijeran, oiga, es que salió la MacBook Pro M2 negra. Papi, hágale, píntemela. Pero, en mi punto de opinión, es eso. No siendo más el día de hoy, hacemos el cierre de este capítulo de Almojábana y Tech, hablando de 3 puntos importantes, impresiones del evento, The Buyer's Guide, como para poder hablar de esto, y por último un cierre sobre esa confusa computadora de $1,599 que lanzó Apple, que pues sabremos. Que por algo, pues yo concluyo simplemente con esto, porque acá a mí me parece una nota que ustedes conozcan nuestras decisiones y lo que hacemos. Yo por algo ahorita cerro este capítulo y me voy a sentar con Martín a comprar una de esos computadores porque justamente vengo de una Surface Pro, voy a reemplazarla por una Mac. Y lo primero que decidí es no voy a irme por la M3 normal, sino que estoy decidiendo entre la MacBook Pro M3 Pro o M3 Max. Si ya me voy a meter en una de esas, estoy decidiendo entre esas dos. Y bueno, les contaré. De hecho, creo que vamos a hacer un videito haciendo la compra y verán cuál decido comprarme. Pero un poco para que sepan que somos como congruentes con
con nuestras decisiones, digamos, que hacemos y no estamos acá echando cháchara y nada, sino que en verdad, pues nada, coherencia en lo que les contamos y les decimos. Y bueno, esa va a ser mi decisión al final de cuentas, una de esas dos, porque siento que es lo que hace sentido. Si estuviera diciendo, oiga, me quiero comprar de pronto algo que menos poderoso que eso, en este momento me esperaría los 6 mesecitos a que salga la M3 Air. No, incluso cómprese una vez la MacBook Air M2, que es una chimba de 15 pulgadas, bueno, es un tote y lo va a sacar favor y disfrútela, ¿me entiende? Incluso en promociones que ahorita están llegando de Black Friday, que va a haber una locura, gócesa, cómpresela con certeza de que no va a pasar nada. Exacto. Pero háganos caso, no invierta en esa MacBook Pro de $1,599 porque realmente no la entendemos y muchos más no.